Muy bien, chicos, en este video vamos a hablar un poco sobre el riesgo y rendimiento. Vamos a conversar un poco cómo calcular riesgo y rendimiento en algunos activos, por ejemplo las acciones, y cómo se calcula el riesgo, cómo medimos nosotros el riesgo. Ya, para eso es importante determinar y conocer qué es el riesgo. El riesgo es una medida de incertidumbre. ¿Incertidumbre sobre qué? Sobre los rendimientos que ganará una inversión. Es decir, cuando nosotros hablamos de riesgo, hablamos sobre cuánto nos vamos a diferenciar o cuánto nos vamos a mover de la rentabilidad que nosotros esperamos que tenga una inversión. Como dice aquí, más formalmente corresponde al grado de variación de los rendimientos relacionados con un activo específico. Por ejemplo, si nosotros invertimos en acciones, estas acciones van a tener un rendimiento esperado de X, digamos un 10%. Si pasado el tiempo que nosotros esperábamos ganar esa rentabilidad, tenemos un 7% de rendimiento, de rentabilidad real, la diferencia que hay entre ese 10 y ese 7 que obtuvimos vendría siendo nuestro riesgo, donde había una incertidumbre. ¿Bien? La forma de calcular el rendimiento de los activos es muy sencilla. Se calcula simplemente sacando una diferencia entre qué flujo había el periodo anterior respecto al periodo actual, y eso se divide en el valor del activo en el periodo anterior, como sale aquí en la fórmula. Por lo tanto, el rendimiento de un activo T va a ser igual a los flujos que nos entrega ese activo, si es que nos da algún flujo. Por ejemplo, si es una acción, al dividendo que nos puede entregar ese activo, más el valor del activo en este momento, cuánto vale hoy día, menos cuánto valía ese activo en el periodo anterior, dividido el valor del activo en el periodo anterior. Y esto nos va a entregar como resultado la tasa de rendimiento total, que va a corresponder a una ganancia o una pérdida que experimenta una inversión en un periodo de tiempo específico. O sea, si yo tengo el valor del precio de una acción todos los días, esta fórmula nos va a decir cuánto fue la rentabilidad de esa acción, la ganancia o la pérdida de un día hacia otro. Esa es la forma de calcular rendimientos. Ahora, a nosotros no solamente nos interesa saber cuál es el rendimiento de un activo, sino que al mismo tiempo nos interesa determinar cuál va a ser el riesgo que va a tener el mismo. En ese sentido, la medición de riesgo para nosotros es una medida de dispersión. O sea, es cuánto me distancio desde ese valor que yo calculé, dada la variación que tienen los precios del activo. O sea, yo puedo calcular el rendimiento todos los días de una acción, y todos los días va a tener un rendimiento distinto. Y yo a ese rendimiento distinto le calculo un promedio, que es lo que espero ganar. Pero cada uno de los rendimientos que calculé es distinto a ese promedio. ¿Cuánto me alejo del rendimiento real respecto al promedio? Es la medida de dispersión que nosotros utilizamos para medir el riesgo. Eso sería para nosotros el riesgo, y lo conocemos como desviación estándar. La forma de medir o de calcular esta desviación estándar es la sumatoria del dato con el promedio al cuadrado, la raíz cuadrada de la sumatoria de los datos menos su promedio al cuadrado. Ahora esto nosotros lo vamos a hacer en Excel. La idea es llevarlo un poco más a la realidad. Para eso, acá tengo los valores de la acción de 3 empresas durante harto tiempo: Cencosud, Sokimich y BCI. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular el rendimiento. Vamos aquí a hacer un espacio y vamos a calcular el rendimiento de estas 3 empresas: de Cencosud, de Sokimich y de BCI. Y como veíamos en nuestra fórmula, acá el rendimiento es el dato actual menos el dato anterior partido del dato anterior. Yo tengo aquí como fecha inicial el 1 de septiembre.
Y segundo dato, el 2 de septiembre del 2020. No tengo el 31 de agosto, por lo tanto no podría sacar la rentabilidad que hubo del 31 de agosto al 1 de septiembre, por lo que estas celdas van a quedar en blanco, no va a haber nada. Pero sí podría calcular la rentabilidad que hubo desde el 1 de septiembre al 2 de septiembre. ¿Para eso qué hacemos? Voy a abrir un paréntesis y va a ser el dato del 2 de septiembre menos el dato del 1 de septiembre y eso dividido el dato del 1 de septiembre. Nos va a dar aquí un resultado que, si lo mostramos en porcentaje, es la rentabilidad que tuvo Cencosud del 1 de septiembre del 2020 al 2 de septiembre del mismo año. Si yo calculo el siguiente día, se hace exactamente de la misma forma. Dato 2 menos dato 1 partido dato 1. Y en este caso la rentabilidad fue de un 0,3%, 0,33%. Bien, como tenemos todos los datos aquí, esta fórmula la podemos arrastrar hasta el final. Vamos a eliminar esto. Vamos a arrastrar esta fórmula hasta el final y voy a tener las rentabilidades de cada uno de los días en Cencosud. ¿Cuál fue la rentabilidad del 2 al 3, del 3 al 4, del 4 al 5? Y yo puedo arrastrar esta misma fórmula para el lado y voy a ver que, fíjense, 2 de septiembre partido menos 1 de septiembre partido 1 de septiembre. Y en BCI exactamente lo mismo. Por lo tanto, podríamos arrastrar las rentabilidades. ¿Qué es lo que obtuvimos? Obtuvimos cuál fue el rendimiento diario de la empresa. Vamos a insertar aquí una celda para que se vea un poco mejor. ¿Cuál fue el rendimiento diario de la empresa Cencosud, de Sokimich y de BCI desde el 1 de septiembre al 2 de septiembre, del 2 de septiembre al 3 de septiembre? O sea, ¿cuáles fueron sus rendimientos diarios? Pero si se fijan, cada día tengo rentabilidades o rendimientos distintos, donde hay rendimientos que son positivos y otros que son negativos. Por lo cual, para nosotros determinar cuál es el rendimiento de cada una de estas empresas, lo que hacemos es decir lo siguiente. Decimos, el rendimiento diario de Cencosud, por ejemplo, va a ser el promedio de todos sus rendimientos diarios hasta ahí, ¿cierto? Aquí saqué de Sokimich y de Sokimich y de BCI dos datos de más, por lo tanto quiere decir que saqué desde el 28, no desde el primero, que ese fue un error de traspaso de datos. Los voy a correr para que no tengamos problemas con eso. Ahí está. Importante cuando yo calculo esto, cuando calculo estos rendimientos, si los quiero comparar, que la base de datos desde el 1 de septiembre del 2020 hasta el 1 de septiembre del 2022, que en este caso es lo que tenemos, tengan la misma cantidad de datos, ya que nos permite una mejor base comparativa. Vamos a tener que arrastrar aquí de nuevo para que quede como corresponde. Ahí está. Ahí tenemos la rentabilidad. Ya. Entonces, en Cencosud, si vemos, la rentabilidad va a ser el promedio de, tomémoslo de nuevo, todos los datos. El rendimiento promedio de todos los datos. Si vamos a Sokimich, es lo mismo. El promedio de sus datos va a ser el rendimiento promedio. O sea, en ese rango de fechas que nosotros hemos revisado, por ejemplo, Sokimich tiene una rentabilidad negativa del 0,22% diaria, BCI de 0,09% positiva diaria y Cencosud un 0,1% diario. Es lo que rentan en promedio, sabiendo que hay días que
tiene rentabilidades, por ejemplo, del 6 en el caso del Cencosud, pero también tiene varios días que tiene rentabilidad negativa, 1,7, 2,7, 1,6, 2,04 en negativo. Entonces, lo que nos va diciendo que en promedio es esto. Ahora, como nos renta esto en promedio y tengo una diferencia para llegar al 6, esa diferencia es la que nosotros determinamos como riesgo. Y ese riesgo, de aquí, riesgo diario, se calcula con la desviación estándar. Como los datos que tengo acá son una muestra, utilizamos la fórmula de desviación estándar des.m, de que es un dato muestral, que es una muestra. No tengo todos los datos estadísticos de los precios de las acciones, tengo solamente una muestra específica. Tomo los datos y al pasarle un porcentaje me dice que el riesgo es de 2,93. O sea que en promedio tenemos una rentabilidad del 0,1% y nos movemos 2,93 en positivo y 2,93 en negativo. Y podemos hacer lo mismo con los datos de Sokimich y con los datos de DCI. Ahí tenemos los datos de rentabilidad diaria, rentabilidad y riesgo diario. Ahora, muchas veces a los inversionistas les interesa saber las rentabilidades anuales o el rendimiento anual. Dado que tenemos el rendimiento diario, que es un porcentaje, ese rendimiento diario lo podemos transformar en un rendimiento mensual mediante una fórmula matemática. La fórmula matemática es la siguiente, es 1 más el rendimiento, que le voy a poner rendimiento así, elevado a el número de datos y eso menos 1. Por ejemplo, si lo queremos pasar a rendimiento mensual, sería 1 más el rendimiento elevado a 30 menos 1. Si queremos pasar al rendimiento anual, 1 más el rendimiento específico del dato elevado a 365 menos 1. Para nuestro caso, como tenemos un año bursátil, el año bursátil tiene 252 días, contando los días no trabajados. Por lo tanto, para transformarlo en un rendimiento anual, es 1 más el rendimiento específico elevado a 252 menos 1. Si nosotros hacemos eso, acá en la fórmula nos quedaría con, de paréntesis, dos paréntesis para que no se marea el Excel, 1 más el rendimiento esperado elevado a 252 y eso menos 1. Me va a entregar un rendimiento que es del 27,83%. Y eso lo puedo llevar a cualquiera de las otras empresas. En el caso de Sokimich, como nos está dando un rendimiento diario negativo, claramente ese rendimiento anual también va a ser negativo, dado este periodo de tiempo. O sea, la empresa estaba bajando su rendimiento. Y en el BCI tengo un rendimiento un poco más pequeño que en Cencosud, por ejemplo. Para el riesgo, lo que yo hago es algo similar. El riesgo, lo que realizo para pasarlo de un dato a otro, lo que hago es decir, la desviación estándar que calculamos la multiplicamos por la raíz del número de datos que vamos a utilizar. Por ejemplo, para pasarlo a riesgo mensual sería la desviación estándar que tuvimos por la raíz de 30. Si queremos pasarlo a anual, sería la desviación que obtuvimos
por la raíz de 252 dado el año bursátil que tenemos. Por tanto, a nosotros nos quedaría un riesgo anual de el riesgo que calculamos diario por la raíz de 252 datos y nos entrega el riesgo de este activo, riesgo alto en cuanto a Cencosud. También pensaba un poco en la base de tiempo que tenemos, que es justamente 2020, 2021, 2022, periodo pandémico, donde no se trabajaba tanto. Y ahí tenemos calculado el rendimiento y el riesgo. Lo interesante de esto es que también podemos ver la volatilidad a través del coeficiente de variación, que se calcula como la desviación estándar o el riesgo dividido el rendimiento. Y aquí nos puede mostrar cuál es el activo más riesgoso o menos riesgoso, o más volátil y menos volátil. Podemos ver que quizás Sokimich es el activo menos volátil de los tres, pero con rentabilidades negativas. Sin embargo, después le sigue Cencosud y por último BCI, con más volatilidad, o sea, menos riesgo, un poquito más de riesgo, y el de mayor riesgo BCI. Eso nos está entregando este dato. Y esto lo podemos ver también graficado. Si nosotros ingresamos un gráfico de dispersión, donde para seleccionar los datos lo que hacemos es poner en un eje el riesgo y en el otro la rentabilidad. Por ejemplo, en el eje X vamos a dejar el riesgo anual en el eje X, que es la volatilidad de los activos, y rentabilidad en el eje Y. Yo puedo ver, voy a poner relación riesgo y rentabilidad. Podemos ver acá cómo se mueven estos activos. Vamos a sacar esto para que quede un poquito más limpio el gráfico y podemos verlo un poquito mejor. Y le vamos a agregar etiquetas de datos. Y ahí podemos ver, fíjense, acá podemos ver la relación que existe entre el riesgo y la rentabilidad de estos tres activos. Claro, Sokimich, que es el menos 42%, de hecho le podemos poner el nombre, SQM, acá tengo 27% Cencosud, y acá tenemos con el 24% a BCI. Acá tenemos claro que si bien en el eje Y vemos una rentabilidad, el activo menos rentable en este caso es Sokimich, un activo donde tenemos rentabilidades negativas. ¿Rentabilidad de cuánto? De el menos 42% anual. Es un activo donde no nos conviene, porque además de tener rentabilidad negativa, tiene un riesgo muy alto, o sea, puede bajar más todavía. Por otro lado, tenemos activos como por ejemplo Cencosud, que es el que tiene más rentabilidad, 27% en relación a los tres activos, Cencosud negativo y BCI, que tiene un 24%, y es el que tiene menor riesgo de los activos que tienen rentabilidades negativas. Por lo tanto, aquí puedo ver y puedo determinar qué activo me conviene invertir, qué activo no me conviene invertir y cómo se están moviendo cada uno de ellos. Podemos ver claramente que Sokimich tiene una rentabilidad negativa, Cencosud tiene la mejor rentabilidad de los que tienen rentabilidades positivas y el menor riesgo, y por tanto puedo determinar y entregar recomendaciones de inversión. Bien, espero que les sirva este video donde pueden ver y pueden calcular riesgo y rentabilidad y pueden llevarlo a un gráfico donde pueden relacionar qué es lo que está pasando con cada uno de estos.